Las noches solitarias esconden historias que desafían la lógica, relatos que han sido susurrados entre generaciones y que, una vez escuchados, dejan una marca imborrable en la mente. Un policía en un sendero desolado, un lamento entre los árboles, una mujer cuyo rostro jamás debió ver, una familia rota por un pacto con lo desconocido, donde la obsesión llevó a una condena peor que la muerte, o aquel conductor que recogió a una anciana a mitad de la noche, solo para descubrir que su pasajera nunca estuvo ahí. Esta noche, prepárate para conocer historias que no solo asustan, sino que desafían la realidad misma. No hay explicaciones, solo preguntas que quedarán rondando en tu cabeza mucho después de que la historia termine. Pero antes de seguir, asegúrate de no estar solo, porque lo que está a punto de escucharse podría no ser solo un relato. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Esta primera historia no comienza con un evento aterrador ni con una advertencia sobrenatural. No hubo presagios, no hubo señales evidentes de que su vida tomaría un giro oscuro. Al contrario, todo comenzó de la manera más común, con un amor no correspondido, con un deseo imposible de cumplir. Pero a veces, los sentimientos más inocentes pueden convertirse en obsesiones, y las obsesiones, cuando se alimentan del rencor y la desesperación, pueden abrir puertas que jamás deberían cruzarse. Todo esto sucedió. Marta tenía apenas 14 años. Vivía con sus padres y con su hermana mayor, Sofía, una joven carismática y encantadora que siempre sabía cómo hacer sentir bien a los demás. A pesar de su simpatía, llevaba una vida tranquila, sin grandes sobresaltos, hasta que consiguió empleo en una fábrica. Al principio, no era su trabajo ideal, pero con el tiempo comenzó a gustarle. O mejor dicho, comenzó a gustarle a alguien dentro de la fábrica. Allí conoció a un hombre mayor que ella. Un hombre atractivo, con una mirada que atrapaba, pero que ya tenía una familia. Estaba casado y tenía una hija pequeña. Para él, aquello nunca fue un problema. Amaba a su esposa y jamás caería en ninguna tentación. Pero para Sofía, sus palabras no fueron un freno, sino un desafío. Se convenció de que si él no tuviera una familia, estaría con ella. Y ese pensamiento, pequeño al principio, creció como una semilla oscura dentro de su mente. Lo que empezó como un capricho se convirtió en una obsesión destructiva. Primero fueron pensamientos de rencor, luego, deseos de que algo malo le sucediera a la familia de aquel hombre. Pero eso no fue suficiente. Sofía quería más. Necesitaba hacer algo más fuerte, más real. Fue entonces cuando comenzó con la brujería. Encendió velas, recitó oraciones, hizo peticiones a fuerzas que no comprendía. Al principio, lo hacía a escondidas, como un juego. Pero con el tiempo, su cuarto se transformó en un santuario oscuro. Las noches olían a cera derretida y a hierbas extrañas. Los susurros se hicieron constantes. Su mirada se volvió vacía. Sus padres, preocupados, intentaron sacarla de ese abismo. La llevaron a terapia, pero nada cambió. Nada podía sacarla de esa locura. Por el contrario, cuanto más la intentaban ayudar, más se hundía en aquel mundo prohibido. Marta, su hermana menor, notó que algo andaba mal mucho antes que los demás. Un día, entró a la habitación de Sofía y descubrió algo aterrador. Sobre la mesa, había muñecos de trapo con agujas clavadas, frascos con líquidos oscuros, fotografías con nombres escritos en tinta roja. La energía del lugar era sofocante. El aire estaba denso, caliente, como si algo invisible estuviera respirando dentro de aquella habitación. Desde ese momento, la casa dejó de sentirse como un hogar. Marta sintió que algo los observaba desde las sombras.
Sofía comenzó a desvanecerse. No era solo su cuerpo, era su esencia. Dejó de comer, dejó de dormir. Sus mejillas se hundieron, su piel se volvió pálida y fría. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada movimiento fuera un esfuerzo sobrehumano. Sus padres, desesperados, la llevaron de hospital en hospital, donde le hicieron innumerables estudios, pero siempre el mismo diagnóstico: depresión severa. No encontraban otra explicación. Sin embargo, lo que sucedió después ya no tenía nada de normal. A la misma hora cada noche, los gritos rompían el silencio de la casa. Venían del cuarto de Sofía. Eran desgarradores, inhumanos. Cuando sus padres entraban, la encontraban retorciéndose en la cama, con los ojos desorbitados y sujetándose el vientre, como si algo dentro de ella estuviera devorándola desde adentro. Entre sollozos, murmuraba que algo la estaba enfermando, que algo dentro de su cuerpo la estaba consumiendo. La desesperación se apoderó de la familia. Creían que Sofía tenía una enfermedad mortal, pero ningún médico encontraba la causa de su deterioro. Algunos días, misteriosamente, amanecía mejor. Salía a la calle, pero su aspecto era aterrador. Demacrada, ojerosa, caminando con una lentitud inquietante, como si su cuerpo fuera solo un cascarón vacío. Marta ya no soportaba estar en casa. Decía que las paredes la asfixiaban, que había algo ahí, algo que la vigilaba. Su hermana ya no era su hermana, y con el paso de los meses, la casa se volvió un sepulcro donde todos parecían estar muriendo en vida. Un año pasó. Sofía estaba cada vez peor. Los ojos hundidos, la piel pegada a los huesos, un cuerpo que parecía no pertenecerle más. Un día, en uno de esos raros momentos de lucidez, su madre la llevó al mercado. Al pasar por un puesto de velas y hierbas espirituales, la mujer que atendía tomó su mano de repente y la miró fijamente. «Tu hija tiene algo muy malo. Necesita ser limpiada antes de que sea demasiado tarde». No lo dudaron. La ciencia no había podido salvar a Sofía, pero tal vez lo espiritual sí. Se lanzaron a la búsqueda de respuestas. Desde los mercados esotéricos de la Ciudad de México hasta los rincones más oscuros de Tepito. Luego, Catemaco, la cuna de la brujería. Y cuando la desesperación fue absoluta, llegaron a Tijuana, donde los devotos de la Santa Muerte ofrecían respuestas que nadie más se atrevía a dar. Los días pasaban y la esperanza se desvanecía. Marta dejó de vivir en su casa. Pasaba las noches con su tía. Evitaba regresar. Huía del ambiente denso y asfixiante que se había apoderado de su hogar. Mientras tanto, sus padres intentaban lo imposible. Viajaron hasta Cuba en busca de los santeros más poderosos, aquellos que podían ver más allá de la carne y el hueso. Pero la respuesta fue siempre la misma. Ya no hay nada que hacer. Está condenada. Cuando Marta finalmente volvió a verla, Sofía ya no era Sofía. Había dejado de ser humana, al menos en esencia. Lloraba, suplicaba, decía que estaba arrepentida, que no quería morir, pero el destino ya estaba escrito. Parecía estar atrapada en una espiral oscura, donde su propia mente luchaba entre la realidad y algo más, algo que la retenía en este mundo de una manera inexplicable. Pasaron 2 años, y la casa se convirtió en un lugar de muerte en vida. Sofía estaba en los huesos. Sus ojos eran 2 sombras profundas, su piel pálida y fría. Su madre y su padre, destruidos, sin dormir, sin saber qué más hacer. Cuando su estado se volvió insoportable, cuando ya ni siquiera podía hablar, solo gemir en la oscuridad, decidieron llamar a un sacerdote. Fue el peor día. Desde que el sacerdote entró, Sofía comenzó a gritar. No eran gritos normales. Eran alaridos de algo que estaba atrapado, consumido por un dolor que no pertenecía a este mundo. Los vecinos escucharon. Desde sus casas, comenzaron a rezar. En la habitación de Sofía, el caos se desató. Se agitaba en la cama, con los ojos llenos de terror, murmurando palabras incomprensibles. Su cuerpo se convulsionaba como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El sacerdote intentó bendecirla,
pero ella lo atacó, lo empujó, arrojó los frascos sagrados y con una voz que ya no era la suya, gritó que la dejaran en paz. La madre de Marta, aterrada, preguntó si Sofía estaba poseída. Pero el sacerdote negó con la cabeza. Su respuesta fue peor que cualquier confirmación de posesión. Number, su alma ya está perdida. Horas después, Sofía murió. Pero no como una muerte normal. Su cuerpo convulsionaba, sus brazos se alzaban como si alguien invisible la estuviera sujetando. Sus piernas se movían cuando ya no debería haber vida en ellas. Algunos dudaron de que realmente estuviera muerta. Cuando intentaron colocarla en el ataúd, algo no lo permitía. Sus extremidades se negaban a encajar. Era como si algo dentro de su cuerpo seguía luchando, seguía aferrándose. Intentaron bajarle los brazos, pero volvían a levantarse. La tensión era insoportable. Llamaron de nuevo al sacerdote. Tuvo que llorar, rogar, suplicar por el alma de Sofía. Solo entonces, con un último rezo y una desesperada petición de perdón, pudieron finalmente cerrar el ataúd. Marta está convencida de que su cuerpo no quería encajar en el ataúd, como si algo lo retuviera en este mundo. Pero la muerte de Sofía no trajo paz. En su velorio, algo inexplicable ocurrió. El ataúd comenzó a hacer ruido. Al principio, solo un crujido leve, como si la madera se expandiera. Pero luego, se cayó, 2 veces, como si algo dentro se resistiera, como si aún estuviera luchando. El ambiente en la sala se volvió irrespirable. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Sofía no se había ido del todo, y cuando él llegó, las cosas se volvieron aún más extrañas. Aquel hombre, el hombre que Sofía había amado con una obsesión enfermiza. Su sola presencia en el velorio parecía perturbar algo. Norma, que había estado inquieta toda la noche, se puso pálida al verlo entrar. Se inclinó hacia los demás y susurró con voz temblorosa: «Tenemos que irnos, ahora». Y no fueron los únicos. Muchos se marcharon temprano, sintiendo que aquel lugar ya no les pertenecía. Los días siguientes no fueron diferentes. Los rosarios no eran oraciones de despedida, sino súplicas por la salvación del alma de Sofía. Algo seguía aferrado a esta tierra, algo que no debía estar aquí. Sacerdotes fueron llamados, la casa fue bendecida, y finalmente, uno de ellos dijo lo que todos temían. Ella hizo un pacto que falló y ha pagado con su alma. La familia de Marta no tardó en tomar una decisión. Dejaron la casa, se mudaron, no porque quisieran, sino porque no podían quedarse allí. Pero la casa sigue ahí, abandonada, intacta, con sus ventanas oscurecidas por el polvo del tiempo. Nadie vive en ella, nadie se atreve. Los vecinos dicen que, en algunas noches, han visto a Sofía, de pie frente a la puerta, mirando fijamente a la calle, como si esperara algo o a alguien. Cada Semana Santa, la puerta de la casa se cubre de palmas bendecidas y cruces. Un intento desesperado por contener lo que aún habita dentro. Marta ha seguido adelante. Se ha casado, tiene hijos. Ha encontrado la paz que su hermana nunca pudo tener. Sus padres, después de años de sufrimiento, han vuelto a sonreír. Pero la lección quedó grabada en todos. No juegues con lo desconocido, porque todo regresa, siempre, y regresa más fuerte. Esta historia nos transporta a décadas atrás, cuando un joven policía patrullaba caminos solitarios en un tiempo donde los vehículos eran un lujo y la única forma de viajar entre pueblos era a pie o a caballo. Aquella noche, la misión lo llevó a recorrer un sendero olvidado, un atajo que, aunque desolado y poco transitado, le ahorraría al menos 1 hora de camino. Eran cerca de las 10 cuando su caballo, hasta entonces dócil, comenzó a comportarse de manera errática. Sus movimientos eran torpes, su respiración agitada, sus ojos reflejaban un miedo primitivo. Algo invisible lo aterraba. El hombre, acostumbrado a enfrentar peligros tangibles,
Pensó que quizá un bandido acechaba en la oscuridad y apretó con más fuerza el arma que colgaba de su cinturón. Apenas avanzó unos minutos más cuando el aire se volvió más denso, impregnado de un silencio anormal. Entonces lo escuchó. Primero, un quejido débil. Luego, el llanto de una mujer, flotando entre los árboles como un eco distante. Sus años de servicio lo habían vuelto escéptico ante las supersticiones, así que su primer instinto fue ayudar. Bajó del caballo, lo ató a un viejo poste junto al camino y se adentró en la espesura. Cada paso lo acercaba más a la fuente de aquel llanto, pero también lo sumía en una sensación que jamás había experimentado antes, la certeza de que algo en esa noche estaba profundamente equivocado. La espesura del bosque lo envolvía en una oscuridad cada vez más densa. El llanto, al principio apenas perceptible, ahora sonaba como un lamento desgarrador justo frente a él. Su caballo, hasta entonces inquieto, perdió por completo la compostura. Tiraba con fuerza de las riendas, bufaba con desesperación, como si su instinto le advirtiera de un peligro que el hombre aún no alcanzaba a ver. Pero él siguió adelante, impulsado por la necesidad de ayudar, o quizás por una fuerza que lo atraía hacia lo desconocido. Finalmente, bajo la sombra de un árbol retorcido, la vio. Una mujer, con un vestido largo y deshilachado, estaba sentada en el suelo, con el rostro hundido entre las manos. Sus hombros temblaban con cada sollozo. Su cuerpo delgado parecía apenas sostenerse. Algo en ella evocaba una tristeza infinita, una angustia que traspasaba la razón. El policía dio un paso adelante y preguntó con voz firme si necesitaba ayuda. No hubo respuesta. Se inclinó y con cautela tocó su hombro. El contacto fue helado, como si estuviera tocando mármol en pleno invierno. Entonces, la mujer se movió. Lentamente, como una marioneta cuyos hilos han sido cortados, alzó la cabeza. Donde deberían estar sus ojos, solo había dos sombras vacías, como pozos sin fondo, y su piel parecía marchita, como si el tiempo la hubiera olvidado. Un rostro sin vida, sin alma. Una visión imposible de olvidar. El horror lo paralizó por un instante, pero su instinto de supervivencia se impuso. Se echó hacia atrás, corrió hacia su caballo y, sin siquiera asegurarse de haber subido bien a la montura, lo espoleó con todas sus fuerzas. Atrás, los lamentos aumentaron, persiguiéndolo en la oscuridad, como si algo intentara aferrarse a su espíritu. No supo cómo, pero llegó al pueblo más rápido de lo que jamás había cabalgado. Al contar lo sucedido, los otros oficiales se miraron entre sí con rostros sombríos. Uno de ellos habló con voz baja y seria: «¿Viste a la Llorona?». Él se negó a creerlo. No podía haber sido real. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, aún podía escuchar en su mente aquel llanto, y supo que jamás volvería a viajar solo por caminos solitarios. La noche era fría y densa, con la lluvia golpeando incesante los tejados y las calles empapadas en sombras. Veracruz recibía el año 2020, con un frente frío que mantenía la ciudad bajo un manto de humedad y penumbra. Él estaba en su cuarto, en el segundo piso de su casa, con la luz tenue de su celular reflejándose en su rostro. A su lado, la puerta que daba al balcón permanecía cerrada, protegiéndolo del viento gélido del exterior. Se sentía cómodo, ajeno al mundo, hasta que su madre lo llamó para cenar. No era tan tarde, pero en su pueblo, donde el alumbrado público apenas cumplía su función, la oscuridad de la noche parecía eterna. Antes de bajar, encendió la luz de la escalera y, por costumbre, abrió la puerta del balcón para ver hacia afuera. El aire húmedo lo envolvió de inmediato y al posar la mirada sobre la calle desierta, notó algo peculiar. La ventana de su vecino estaba abierta. Se quedó observándola, perdido en pensamientos sobre la posibilidad de que la tormenta arruinara las pertenencias del dueño de la casa. Pero lo que ocurrió después hizo que su mente olvidara por completo aquel detalle insignificante. A menos de 40 centímetros de distancia, algo emergió desde el exterior de la puerta. No fue un reflejo, ni una sombra proyectada por la luz.
Aquello tenía forma propia. Era un ente, una presencia, una oscuridad viva que parecía filtrarse desde algún otro plano de existencia. No tenía rasgos definidos, pero su contorno era nítido. Un cuerpo negro, denso, como si una masa líquida y oscura burbujeara dentro de una silueta humana perfectamente delineada. Un ser hecho de sombra pura. Él sintió como su corazón se detenía por un instante, pero su reacción fue todo menos racional. En lugar de retroceder, avanzó. Dio un paso hacia adelante y lanzó un grito repentino, como si estuviera jugando una broma para asustar a alguien. Su cuerpo se movió por puro instinto, como si la mejor defensa fuera el ataque. Pero en cuanto cruzó la puerta del balcón, la sombra no desapareció. Fue cuestión de milésimas de segundo, pero alcanzó a verlo con claridad. La sombra reaccionó. Se estremeció, como si él realmente la hubiera sorprendido. Dio un pequeño salto hacia atrás, un reflejo imposible en algo que no debería tener miedo. Y entonces, desapareció por completo, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Él se quedó de pie, atónito, sin saber si lo que había visto era real o una jugarreta de su mente. Pero el sudor frío en su frente y la piel erizada de su cuerpo le decían que no había sido una ilusión. Lo impensable ocurrió ante sus ojos. La sombra reaccionó. No era un reflejo ni una ilusión de su mente. Era algo real. Algo que se estremeció, dio un respingo, como si realmente hubiera sentido miedo. Por un instante, la silueta oscura pareció encogerse en sí misma, sorprendida, como si jamás hubiera esperado que alguien hiciera aquello. Y justo en ese momento, se desvaneció, disolviéndose en la penumbra con un leve destello grisáceo, como si nunca hubiera estado ahí. El sonido de la lluvia volvió a llenar el ambiente, pero en sus oídos aún resonaba un eco extraño, un gemido ahogado, lúgubre, distante, algo que apenas pudo escuchar, pero que de alguna forma se sintió demasiado real. No supo cuánto tiempo se quedó de pie, mirando fijamente el vacío donde antes estuvo la figura, hasta que su propio cuerpo lo obligó a reaccionar. Dio media vuelta, cruzó la puerta de su cuarto de un salto y cerró con un golpe seco, sin atreverse a mirar hacia atrás. La adrenalina lo sobrepasó. Su cuerpo temblaba, su respiración estaba descontrolada, y entonces empezó a reír. Pero no era una risa normal. Era nerviosa, quebrada, forzada por el shock. Su madre, alarmada por el ruido, gritó desde abajo, preguntando qué demonios pasaba. No podía explicarlo. Simplemente bajó corriendo las escaleras, aún con la risa atrapada en la garganta, con una sensación extraña entre el miedo y la incredulidad. Cuando su madre lo vio entrar a la sala con el rostro pálido y la mirada errática, no necesitó palabras para entender que algo había sucedido. Él intentó explicarlo, le contó todo, cada detalle. Ella lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminó, su respuesta fue simple, pero escalofriante. Gijón, cuídate, te lo he dicho 1000 veces. No te asomes a la calle de noche. Algún día, lo que veas podría no ser un fantasma, sino algo peor. Desde aquella noche, dormir se volvió una lucha. Cada sombra en la habitación parecía alargarse más de lo normal. Cada ruido en la oscuridad se sentía como una presencia invisible. No podía olvidar lo que había visto. Si aquella sombra sintió miedo, significaba que era consciente. Y si era consciente, significaba que podía regresar. En el año 2000, una madre dio a luz a su tercer hijo, un pequeño frágil que nació con labio leporino y paladar hundido. Para alimentarlo, solo podía usar una jeringa, ya que su condición no le permitía succionar como los demás bebés. Era un niño fuerte a pesar de las dificultades, pero apenas unos meses después, la mujer descubrió que estaba embarazada nuevamente. La noticia, en lugar de llenarla de alegría, la sumió en un temor silencioso. ¿Volvería a repetirse la misma historia? ¿El destino le tenía preparada otra prueba desgarradora? Una noche, su inquietud se convirtió en un sueño extraño. Una niña apareció ante ella.
Tenía el cabello largo y brillante, una presencia cálida, casi irreal. La miró con ternura y le dijo con voz suave: «Te amo, pero aún no es mi momento. Debo volver con Dios. Necesito prepararme para cuando realmente me necesites». Cuando despertó, el miedo la golpeó con más fuerza. Algo iba a suceder. Días después, sus peores temores se hicieron realidad. Su embarazo se complicó, obligándola a acudir al hospital. El bebé llegó antes de tiempo, demasiado pronto. Apenas tenía 27 semanas de gestación, tan pequeño que cabía en sus manos. La pérdida la destrozó. Durante años, ese vacío se convirtió en una herida que el tiempo no podía cerrar del todo. Sin embargo, en 2012, la vida le concedió una nueva oportunidad. Tuvo otra hija y la llamó Gabriela, el mismo nombre que había escogido para la pequeña que nunca pudo nacer. Al verla crecer, sintió que de alguna manera el destino le estaba devolviendo lo que le había arrebatado. Pero lo más inquietante estaba por venir. Cuando Gabriela aprendió a hablar, dijo algo que hizo que su madre sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. La niña recordaba. Decía que antes ya había estado en su vientre, pero que tuvo que irse, que sintió un dolor en el pecho cuando partió, y que ahora, después de tanto tiempo, por fin estaba lista para quedarse. La mujer quiso pensar que era solo una coincidencia, una inocente imaginación infantil. Pero las palabras de Gabriela eran demasiado precisas, demasiado intensas. ¿Era posible que un alma regresara, que esperara su momento para volver a nacer? No había respuestas claras. La siguiente historia de un hombre llamado Edgar, sin duda, no te dejará indiferente. Hace unos años, Edgar trabajaba en un cine en el estado de Nuevo León, en la tranquila localidad de Santiago, un pueblo mágico al sur de Monterrey. Su vida era rutinaria, predecible, hasta aquella noche en la que todo cambió. Era el estreno de una gran película, de esas que llenan las salas hasta la madrugada. Su jefe le pidió que cubriera el turno nocturno, y aunque no le entusiasmaba la idea, aceptó. Sabía que la salida no sería antes de las 2 o 3 de la mañana. Cuando todo terminó, los empleados comenzaron a limpiar las áreas, y el cansancio se hizo insoportable. Generalmente, el cine proporcionaba transporte a los empleados que salían tan tarde. Pero esa noche, el servicio fue cancelado. No había taxis, no había forma fácil de volver. El gerente, entendiendo la situación, permitió que los trabajadores pasaran la noche en una sala VIP, con asientos reclinables, cobijas y almohadas. Una oferta tentadora. Pero Edgar quería volver a casa. Sin importar la fatiga ni la hora, subió a su auto y emprendió el camino de regreso a Santiago. Todo estaba en calma. Las calles estaban vacías, el pueblo dormía en su silencio habitual. Pero al entrar en la villa, una comunidad que debía atravesar para llegar a su hogar, algo le llamó la atención. A 200 metros de la entrada del pueblo, vio a una mujer. Era una anciana, vestida de blanco, caminando lentamente en la misma dirección que él. Su presencia no tenía sentido. No a esa hora, no en ese lugar. Y en ese instante, algo en el aire cambió. El reloj marcaba las 3:45 de la madrugada, cuando Edgar vio a la anciana caminando lentamente en medio de la carretera desierta. Le pareció extraño, pero aún así se detuvo y con educación le preguntó si se encontraba bien y si necesitaba que la llevara a algún lado. La mujer giró lentamente la cabeza. Lo miró por un instante y con un leve susurro respondió: «Voy para allá». Luego, con un movimiento lento, levantó su mano huesuda y señaló el camino, en la misma dirección en la que él se dirigía. Edgar, aunque con una ligera inquietud, le abrió la puerta del copiloto, pero la mujer negó con la cabeza. «Prefiero ir atrás». Sin cuestionar su decisión, movió algunas cosas del asiento trasero para que pudiera subir y continuó su camino. El ambiente dentro del coche se tornó extraño. Había algo en la presencia de la anciana que le resultaba incómodo, pero trató de ignorarlo. Para romper el silencio, le preguntó qué hacía caminando sola a esas horas. Solo quería sentir el aire.
Su respuesta fue simple, pero algo en su tono le hizo sentir un escalofrío. ¿Quién saldría a caminar a esa hora, en medio de la nada, solo para sentir el aire? Trató de no darle importancia. Quizá había tenido algún problema en casa y necesitaba despejarse. Para seguir con la conversación le preguntó dónde vivía. La respuesta lo dejó helado. Vivo a 2 cuadras de tu casa. Su tono sonó distinto esta vez, más pesado, casi como una advertencia. Pero lo peor fue cuando Edgar reconoció la dirección. Sí, conocía esa casa. El problema era que llevaba años abandonada. Un escalofrío recorrió su espalda. Dejó de hacer preguntas. Solo quería llegar, dejar a la mujer y seguir su camino. Pero cuando estuvo a unos metros del lugar, le preguntó en qué parte quería bajarse. Silencio. Miró por el retrovisor y sintió cómo su sangre se congelaba. El asiento trasero estaba vacío. Pisó el freno de golpe. Nunca se había detenido. Nunca había escuchado la puerta abrirse, pero la mujer ya no estaba ahí. El pánico se apoderó de él. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pensar que era el cansancio jugándole una mala pasada, pero su cuerpo sabía la verdad. No había sido su imaginación. Aceleró sin mirar atrás, con las manos temblando sobre el volante, sintiendo su respiración entrecortada. Cuando finalmente llegó a casa, cerró la puerta con llave y encendió todas las luces. No pudo dormir. A la mañana siguiente, cuando por fin recuperó algo de calma, fue al auto para buscar su cartera. Pero lo que encontró lo dejó sin aliento. En el asiento trasero, justo donde la mujer había estado sentada, había un pequeño rastro de ceniza blanca. Su corazón latió con una fuerza incontrolable. No supo qué hacer, no quiso pensar en lo que significaba. Solo pudo murmurar una oración, esperando que el alma de aquella mujer, fuera quien fuera, encontrara la paz. Pero algo dentro de él le decía que ella seguía ahí afuera, y que, en una noche cualquiera, podría volver a cruzarse en su camino. Algunas historias terminan con respuestas, pero estas solo dejan una sensación de vacío. ¿Qué vio realmente aquel policía en el bosque? ¿Por qué la sombra temió al joven en el balcón? ¿Pudo Sofía escapar del destino que ella misma invocó? ¿Y aquella anciana de verdad se fue? Quizás la peor parte de estas historias no es lo que ocurrió, sino lo que quedó pendiente. Porque si algo nos enseñan los relatos de la noche, es que todo regresa. Esta fue solo una muestra de los misterios que acechan en la oscuridad. Si tienes una historia que desafía lo lógico, un encuentro que te heló la sangre, compártela. Tal vez, en la próxima edición, sea tu relato el que mantenga a alguien más despierto esta noche. Las historias de este video están basadas en testimonios reales de personas que aseguran haber vivido lo inexplicable. Algunos relatos pueden resultar perturbadores. Si llegaste hasta este punto, es porque eres valiente. Déjanos saber en los comentarios qué historia te impactó más y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que aún sigues aquí.